La Cámara de Cuentas publicó este lunes un nuevo informe en el que revela varias irregularidades en el examen de auditoría realizado a la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, Incorporation FUMUDESU, por valor superior a los 38 millones de pesos. FUMUDESU, de la cual Lucía Medina es presidenta y hermana del exmandatario Danilo Medina, habría recibido, según el informe, 80.070.000 pesos entre el año 2007 y 2020, de los que un total de 38.250.000 no fueron presentados a la Dirección General de Impuestos Internos, correspondientes al periodo 2013-2018. Otros detalles que recoge el informe es el pago de hospedaje en hoteles a personas externo por la suma de 660.399 pesos y de igual modo parte de los recursos destinados al programa Vida Saludable, la cual es ejecutada por la Fundación de Lucía Medina. 357.102 pesos habrían sido gastados en personal de seguridad de la presidenta, sin evidencia de labor realizada, así como 303.297 pesos sin pruebas de trabajos efectuados a seguridad y periodistas. En ese mismo orden, señala el pago de 2.327.643 pesos y 3.983.574 pesos en actividades sin comprobantes justificativos y no correspondientes al programa Vida Saludable. Ocurre que la Cámara de Cuentas, que parece que tenemos Cámara de Cuentas por fin, ha sacado este fin de semana una serie de auditorías, ha subido a su página, que dan una idea un poco clara de cómo fue que la familia Medina Sánchez y Montilla se apropiaron de este país, que era lo que ellos estaban haciendo y que muchas veces uno dijo, pero que normalmente lo que se hacía era decir que éramos extremistas. Comenzando por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, que les dije a ustedes que no eran cheles, porque es todo lo que le entra al Estado por las empresas que se reformaron. La CDE, ustedes recuerdan que se constituyeron empresas mixtas, el Estado aportó su parte para Eje-Jaina y es dueño de la mitad de Eje-Jaina, dueño de la mitad de Eje-Itabo, dueños de una serie de arrendamientos, de ingenios, dueño de la mitad de la tabacalera, todo lo que era del Estado. Entonces pasó dentro de esa ley general de reforma de la empresa pública, pasó en los fondos, los beneficios pasaban al Estado a través del FOMPER, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. Miles y miles de millones de pesos durante los 8 años de gobierno de Danilo Medina. Pues ayer o este fin de semana salieron varias auditorías, entre ellas una sobre el FOMPER, que habla no solamente de cómo la corporación Medina Sánchez y Montilla despilfarró los dineros del pueblo ahí en el FOMPER, sino que señala cómo algunos íconos, como esa señora que ustedes ven ahí, Lucía Medina Sánchez, hermana de Danilo, diputada, tenía una fundación y esa señora, dice la auditoría, recibió más de 52 millones de pesos
para su fundación, sin ningún tipo de seguimiento. Supuestamente esa era una institución sin fines de lucro y a ella le daban todo el dinero que ella pidiera. Algo similar, dice la auditoría, del caso de la ex primera dama y su despacho, la señora Candy Montilla, que ustedes vieron, que dice que el FOMPER asignó casi 150 millones de pesos al despacho de la primera dama, 143 millones. O sea, eso era de ellos, para hacer lo que ellos quisieran sin ningún tipo de controles. Decía, dentro de las cosas que dice la Cámara de Cuentas, dice que se comprobaron irregularidades multimillonarias en beneficio de Alexis Medinas y otros imputados también del caso Antipulpo en OISOE, Salud Pública, EDESTE y Obras Públicas, ¿verdad? Una cosa increíble, por ejemplo, lo del FOMPER fue un despilfarro tan increíble que entregaba el dinero y no daba ningún seguimiento a los recursos otorgados a Lucía ni al despacho de la primera dama y otras instituciones sin fines de lucro, y por esos conceptos así, sin ningún seguimiento, ellos entregaron más de 251 millones de pesos. Dice que en 7 años el FOMPER pagó 259 millones de pesos a botellas que nunca fueron a trabajar y que se violaron todos los procedimientos de compras, de todo. Entonces, eso es cómo funcionaban las cosas ahí. Dice las auditorías, porque esa era una caja chica que se manejaba para los Medina Sánchez, Danilo Medina se supone con orden y Fernando Rosa, el dueño, o los dos dueños, los dos propietarios de eso. Y ahí pues la señora Magali, hermana de Danilo, que está presa domiciliaria, esa señora dice que cobraba una millonada de dinero ahí y fungía como vicepresidenta sin ser nombrada. Es decir, no había ningún decreto que la nombrara vicepresidenta del FOMPER, pero ella era la vicepresidenta y el poder detrás del trono. Y no se conformaron con lo que hicieron durante todo ese tiempo, sino que cuando perdieron las elecciones, se dieron o se repartieron una millonada de supuestas prestaciones laborales y se hicieron pagos en excesos, dicen la auditoría. Es decir, Danilo Medina y ese señor dilapidaron miles de millones del pueblo dominicano a través del FOMPER, miles de millones. Entonces, cuando uno escucha a la gente de esa familia tratando de justificar sus hechos, miren eso es un gráfico que anda circulando sobre cómo era que funcionaba lo que ellos le dicen la corporación Medina Sánchez. Dicen que los más cercanos a Danilo, de su familia, cobraban más de 4 millones mensuales.
más de 4 millones de pesos mensuales de la administración pública. Y aquí dice los nombres, dicen que la gerente financiera de la CDE, cuñada de Danilo, hermana de Candy, esa ganaba 325,000, que una hija de esa señora y de Luis Armando Asunción, que era el superintendente de bancos, ganaba 170,000 en Hacienda, que el esposo de la hermana de una hermana de Danilo, que era el administrador de este, que según dice la auditoría, se dilapidaron ahí y se detectaron irregularidades por más de 5,000 millones de pesos, el señor Luis de León. Ese señor ganaba 695,000, ese era el esposo de Magali, o es el esposo de Magali. Entonces, Magali, hermana del presidente, estaba en el Fomper con 272,000 mensuales. Eso era en la nómina. Luis Armando Asunción, que era el superintendente de banco y cuñado de Candy, dice 999,000 mensuales. Esa gráfica dice también que una hermana de Danilo, que era subadministradora del Banco de Reserva, ganaba $500,000 mensual, que la esposa de uno de los hermanos de Danilo, que era su gerente, su directora comercial de la Dirección de Presupuesto, ganaba 219,000, que 300,000 ganaba Lucía, la diputada, y dicen que el esposo de una de las hijas de Danilo ganaba 234,000, y dicen ellos, los que hicieron esta gráfica, que en total sobrepasaban los 4 millones del erario que cobraba la familia Medina Sánchez Montilla en la administración pública. Eso es los sueldos. Eso es los sueldos. Pero yo le voy a decir algo. Piensen esto. En el caso de Alexis y de los hermanos de la primera dama y sus esposos y toda esa corporación, tuvieron empresas que no vendieron nada nunca a nadie que no fuera al Estado. No al Estado, al gobierno de su hermano, de su cuñado, es decir, al gobierno de Danilo. Danilo dice que él no sabía nada. Danilo no sabía, supuestamente. O sea, él conocía a Alexis, que era su hermano más pequeño, y él veía todo lo que Alexis hacía, pero él decía, no, esto es como por arte de magia, esto es, él no sabía nada, no sabía todos los negocios que hacía Alexis con con Salud Pública, con OISOE, que es una auditoría increíble, con obras públicas, que yo les voy a decir ahorita más adelante un poco de lo de obras públicas y el AC30, no sabía nada de lo que estaba pasando. Entonces, vamos a decir que Danilo sea un tipo que no sabe nada, que él no sabía nada, porque él estaba tan ocupado en oír las conversaciones ajenas, privadas, porque ellos lo dijo, el Amarante Barek lo dijo, que escuchaban todos los que hablábamos nosotros y todo eso. Pero él estaba tan ocupado que, escuchando lo que hablaba la gente personal, que no podía encargarse de saber lo que estaban haciendo sus hermanos, sus cuñados, ahí dentro del
de la administración pública. Yo les pregunto a todas aquellas personas, incluso se lo pregunto a muchos PLDistas, piensen un poquito, señores. Piensen quién crea una empresa para venderle a un solo cliente. O sea, las empresas de Alexis y de los hermanos de Candy tenían un solo cliente, el gobierno de Danilo Medina. Porque, miren, está prohibido que personas cercanas, relaciones de consanguinidad, le vendan al gobierno. Es decir, un hermano, un cuñado, no le puede, del presidente no puede venderle, según la ley, al Estado. No le puede vender al gobierno. La ley lo prohíbe. Pero oigan esto. Supóngase que un hermano de Danilo o de Candy tenía una empresa antes de que Danilo llegara al poder. Hay empresas que suplen productos, bienes y servicios que son suplidores únicos. Entonces son los únicos que lo suplen en el país. Entonces, bueno, se pudiera decir que, bueno, si no hay nadie que lo supla, está prohibido que le venda al gobierno. Pero bueno, no hay nadie más que lo supla y él tenía esa empresa y él le suplió al gobierno y se lo suplió al mismo precio que él vende al público, a todos los clientes privados que él tiene. Bueno, está bien, se violó la ley de compra, pero no se puede alegar que hay estafa ni nada de eso, porque, bueno, ese señor vendió al gobierno igualito que él le vende a todos los clientes privados que él tiene. Pero estos tipos no tenían clientes. Ellos crearon eso para venderle al gobierno de su hermano. Entonces, si alguien en su sano juicio, de esa gente que está diciendo que son persecuciones políticas y eso, si alguien en su sano juicio cree que es posible que uno cree una empresa para venderle solo al gobierno de su hermano, o sea, eso es correcto, eso está bien. Yo creo una empresa, mi hermano es presidente y el único cliente que yo tengo es el gobierno de mi hermano. Y me hago multimillonario vendiendo todo lo que yo quiera. Y el presidente no sabe, mi hermano no sabe. O sea, mi hermano no sabe nada. El que quiera, y esto se lo estoy diciendo principalmente a los PLDistas, el que quiera saber si es un problema, como me escriben algunos, digan, no, porque lo tuyo es un rencor personal. Oye, pero piensen eso, señores. Piensen si nosotros podemos seguir en un país haciendo eso, que los hermanos y los cercanos de los presidentes que vengan puedan hacer eso, crear empresas para venderle al gobierno de su hermano millones y millones y millones y millones, gente que no tenía nada. ¿Hasta cuándo podemos seguir con eso? Piensen en eso antes de hablar de persecución. Y a Danilo, el bobo, el bobotón, que no sabía nada, él no sabía nada. Y eso lo sabía todo el mundo y todo lo dio un escándalo, todo el tiempo un escándalo. Y él no sabía nada.
También pagos por adquisición de medicamentos superior a los 8.800.000 pesos sin que se compruebe la formalidad del proveedor. Pagos de facturas emitidas por Lucía Medina, presidenta de la fundación, por 44.966.000 pesos. Hay una discrepancia entre las nóminas y los reportes enviados a la Tesorería de la Seguridad Social. Adquisición de combustible por valor de 1.629.909 pesos, sin las evidencias de haber sido utilizados en el programa Vida Saludable. También pago incorrecto a directivos de la entidad por 300.000 pesos. La Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana Incorporation FUMUDESU, y que anteriormente llevaba por nombre el de Asociación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana Incorporation ASODEMUSA, fue fundada el 6 de septiembre del año 2002 como una entidad sin fines de lucro, y los fondos entregados en varias partidas por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FOMPER estarían dirigidos en gran parte al programa Vida Saludable que desarrolla la Fundación de Lucía Medina. El informe realizado por la Cámara de Cuentas fue a solicitud del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.